Vamos a hablar con nuestros invitados de la actualidad política, económica y social que afecta a los españoles. Estamos en España, tiempos difíciles. Los políticos nos han llevado a una situación bastante tensa. Tenemos, sobre todo en política y en la sociedad, problemas gravísimos. Esto es un despelote total y absoluto a todos los niveles. Esto parece que va a terminar muy mal. Tampoco es que sea difícil, lo que pasa es que tendrán que poner solución. Esperaba yo como un poco un país más seguro. España está en tiempos muy difíciles y nosotros que venimos de Cataluña, más. España, tiempos difíciles. Son las 9 de la noche, muchísimas gracias por estar con nosotros, otro programa más en España, tiempos difíciles. Se lo comentábamos ayer, el gobierno estaba empezando a alardear de que la situación estaba mejorando, pero la realidad otra vez más nos demuestra que no es así. El gobierno nos sigue mintiendo, son ya 14.000 el número de fallecidos, pero podríamos estar hablando de cerca de 19.000, 20.000 muertos. El Partido Popular, Vox, ya van a pedir al gobierno una auditoría, también diferentes tribunales de justicia. Ayer se lo comentábamos, por ejemplo, en Castilla-La Mancha el número de fallecidos podría ser un 90% más de lo que están diciendo. Y el gobierno se excusa diciendo que fue un error informático. Así, con esas mentiras tan descaradas, nos quiere engañar el gobierno. Hoy, por ejemplo, también la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, nos decía que, esto es literal, decía, el virus no avisó, así lo dice, el virus no avisó y se presentó de manera improvisada. En fin, pues con estas mentiras arrancamos el programa. Hoy tenemos a un invitado muy especial, don Manuel Guillote Linares. Buenas noches, don Manuel. Buenas noches, ¿qué tal? Don Manuel Vuecencia es general de Brigada de Sanidad, tiene amplia experiencia en diferentes misiones a lo largo de su vida, de su carrera militar. Ha estado en Bosnia, Albania, Kosovo, Irak, Pakistán. Y hace ya tiempo escribió que no deberíamos acordarnos de Santa Bárbara cuando truena. Y esta vez ha tronado y bien, ¿verdad? En general. Efectivamente, yo, pues me gusta un poco la historia militar. No soy ni historiador ni casi buen aficionado, pero bueno, leo un poco y me gusta la historia. Entonces, pues hay una situación que me llama mucho la atención, que es el desastre de Anual. El desastre de Anual es el mayor desastre que sufre un ejército regular ante fuerzas irregulares, y yo creo que este desastre sanitario es el mayor desastre que sufre un país o un país del primer mundo. Es el mayor desastre sanitario. El número de muertos ya se aproxima al desastre anual. Y no sé si es condición humana o es condición española, reaccionamos más ante el hecho consumado que ante la preparación. Yo no sé si es por eso del que venga detrás que arree, o hombre, no me va a pasar a mí, pero somos dados a prepararnos poco para lo que pueda pasar. También habrá que entender que el día a día nos come, pero siempre hay que tener presente que el hombre es tremendamente frágil, que estas cosas pasan, que no vivimos en los mundos de Yuppie, que hay que estar preparados para una situación de este tipo. Bueno, la raza humana es tremendamente fuerte, pero el hombre es tremendamente frágil como individuo. La labor del ejército, desde luego, ha sido extraordinaria, tanto el despliegue en diferentes lugares de nuestra geografía, como la construcción. Me estoy refiriendo a IFEMA. En 48 horas se consiguió levantar un hospital de 5.000 camas. La labor del ejército fue extraordinaria. Pero dice usted que nos ha pillado un poquito, digamos, en fin, a destiempo, en bragas, por decirlo muy de una claro. manera coloquial. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que hay que destacar, por supuesto, la labor de las Fuerzas Armadas. Y yo, por mi experiencia,
en misiones fuera de España. El ejército, aparte de todo lo que ha estado diciendo, si me permite el tuteo, da una cosa fundamental, que es que transmite confianza. Porque el ejército en cualquier situación aporta conocimiento, aporta disciplina y aporta organización. Entonces eso hace que se ponga una maquinaria tremendamente eficaz en marcha. Entonces, pues, desde el punto de vista de la ejecución es tremendamente eficaz y tremendamente tranquilizador para la población. Lo que no sé, y habría que analizar, y no es el momento, es desde el punto de vista del planeamiento o de la preparación para esta situación, que son dos cosas distintas. Ahora, yo qué sé, creo que debemos centrarnos un poco en cómo vamos a salir, y luego será pues lo mismo que he reseñado antes de anual, pues será la hora de hacer el informe Picasso, ¿no? Es decir, habrá que hacer una auditoría, habrá que hacer una investigación, habrá que hacer por qué no ha pasado esto, porque los muertos son objetivos, es decir, eso es indiscutible. Si nosotros tenemos el 0,5% de la población y una tasa de mortalidad sobre los casos registrados superior, sobre los casos totales en el mundo del 10%, algo está pasando. Que habrá que ver por qué está pasando. Hay que ver las lecciones aprendidas e intentar, desde luego, que no vuelva a pasar, o que si pasa, nos pille en las mejores condiciones. Sí, desde el Partido Socialista, desde Podemos, se está acusando a las anteriores administraciones del Partido Popular por haber hecho recortes, cosa que no es cierto, pero acusan al Partido Popular de haber hecho recortes en sanidad, y yo me pregunto, porque si hay un ministerio que haya sufrido recortes desde tiempo inmemorial, ese es el Ministerio de Defensa y por tanto la sanidad. ¿Ustedes tenían los elementos suficientes para afrontar esta crisis? En esto se da una tormenta perfecta. Hay una serie de situaciones que nos han llevado a la situación actual. Y bueno, pues por una serie de decisiones, pues yo no voy a analizar ahora mismo, no voy a entrar, pues estábamos, y digo estábamos, y espero que esto se corrija, en un proceso de recesión dentro de sanidad militar. Es decir, potentes unidades de sanidad militar se habían visto mermadas por decisiones que se habían tomado, que no sé si será por problemas presupuestarios o por otro tipo de problemas. Y espero que quien tomara esas decisiones, lógicamente, las tuviera bien fundamentadas y ahora se replantee la necesidad de que esto pase. Es decir, si las órdenes de misión que se están dando a la fuerza que está desplegada, el 70% son de sanidad, hay que tener una sanidad militar fuerte, porque si no, el que lo hace es una persona voluntariosa con buena disposición y está haciéndolo perfectamente, pero el que lo tenía que estar haciendo, que es sanidad, no lo está haciendo. Sí, ustedes sabrán que la sanidad militar española es una de las más prestigiosas del mundo, pero vamos, desde hace muchísimos años. Me gustaría hablar un día de este tema. Mañana, ya se lo advierto, vamos a hablar de historia. Estaba diciendo el general, vamos a hablar de gripe española, vamos a hablar de la Operación Balmis con expertos, con historiadores, con escritores. La Operación Balmis es la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, es la expedición desde el punto de vista humanitario más importante que se ha hecho en la historia del hombre. Es posiblemente, yo que sé, un hito histórico, un hecho mucho más importante que poner un hombre en la luna. Yo les invito a haber erradicado la viruela. Sí, yo les invito a los espectadores, decía, a ver el programa de mañana, donde vamos a hablar largo y tendido de la Operación Balmis. Pero quería preguntarle a nuestro general, porque nuestras Fuerzas Armadas tienen unos medios también extraordinarios, como buques hospitales, que han demostrado su valía y su capacidad, muy, muy valorado por todos los ejércitos de todo el mundo. Pero ¿usted cree que que no se están empleando a fondo todas las fuerzas que dispone el ejército? Esto es una opinión. Yo creo que se está empleando lo que se tiene que emplear, lo que el gobierno en definitiva demande, y se está haciendo una labor tremendamente importante, y además que se está, como tú antes has tenido, se están tocando todos los palos también de manera coloquial, es decir, se está yendo a todos sitios donde haga falta, a todos sitios donde se requiera, y se está haciendo desde seguridad ciudadana hasta desinfección. Es decir, la labor es tremendamente importante. Y ahora, claro, esto es una opinión, ¿no? He dicho antes que no estoy dentro de la estructura, yo no hubiera enfocado las cosas como se han enfocado. ¿Por qué? Porque dentro de la maniobra sanitaria y de la maniobra sanitaria del apoyo a la emergencia, lo que hay que hacer es el concepto de
la frontera remota, es decir, tenemos que irnos fuera, tenemos que intentar parar antes de que lleguen a los hospitales. Entonces, hay que hacer una línea de contención, desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, y actuar en el sentido que se está actuando con el confinamiento, que no se colapse el sistema sanitario ortodoxo. Es decir, si nosotros creamos una serie de filtros previamente, a los hospitales solo llegarían los que están verdaderamente necesitados del apoyo del hospital, pero hubiéramos tenido una serie de recursos y una serie de camas y una serie de atenciones para esos que no están ni para ir al hospital ni para irse a su casa, con poco coste logístico, con poco coste de personal y con una eficacia, desde mi punto de vista, importante. Y para eso se pueden emplear polideportivos, se pueden emplear instalaciones de circunstancias, se puede emplear auditorios, se puede emplear lo que sea. Pero si nos refugiamos en el hospital, que es lo que se ha decidido en Comezulla llega un momento que se satura, es decir, no puede atender más. Sin embargo, si evitamos que mucha gente que puede estar en otro sitio esté en otro sitio, pues el sistema aguantaría mejor la presión asistencial. Pero bueno, ya digo, no es mi responsabilidad y esto es una opinión. Me figuro que cuando lo han hecho así lo habrán meditado. Luego será también el momento de sacar lecciones aprendidas y si eso era lo más oportuno o no. Si hemos hecho un aliviadero, es decir, un drenaje de hospital a casa, teníamos que haber hecho también un filtro de casa al hospital, es decir, ese hospital de IFEMA que está haciendo una labor tremendamente importante, actúa entre el hospital y la casa del paciente, o nuevos ingresos, pero de la otra manera también había que haber puesto un filtro. Bueno, eso es, ya digo que es mi opinión, y como una opinión pues es opinable, y se puede pensar de otra manera, pero yo creo que dentro de lo que es el concepto de una maniobra sanitaria de la emergencia, hay que irse fuera, no quedarse dentro. Sí, otro de los colectivos muy maltratados por nuestro gobierno es el colectivo de las fuerzas de seguridad del Estado, y tenemos, que ya ha estado en otros programas anteriores, don Alberto Martín, de portavoz de Jusapol Social. Alberto, buenas noches. Buenas noches, Fran. Me contabas antes de que iniciáramos el programa que, bueno, pues continúan los, en fin, guardias civiles, policías, en fin, que los mandan a acciones que no están preparados tampoco, ¿no? Improvisando, esa es la palabra, ¿no? Improvisar, al fin y al cabo estamos improvisando nosotros. Nosotros tenemos que sacar las castañas del fuego muchas veces de todo esto que está pasando. Improvisamos continuamente. Nuestra asociación Jusapol está improvisando y va sacando castaña del fuego según nos va viniendo. A través de los coronavirus makers, que si pues no sabéis son la gente que se ha organizado para poder sacar estas pantallas de protección que se están entregando a los centros sanitarios o a las residencias de ancianos. Pues a través de ellos nos hemos coordinado con Protección Civil para poder hacer la recogida, el montaje, la entrega, y estos al fin y al cabo somos guardias civiles y policías nacionales los que estamos involucrados en todo esto, porque vemos una necesidad de abastecimiento de estos medios que o el gobierno no ve, o no ha querido ver, o no ha previsto, o no sabemos qué está pasando. Hace poco, con los compañeros, que claro, cuando acaece toda esta situación y ve lo que se nos viene encima, porque al fin y al cabo nosotros nos dedicamos a la sociedad y cuando se nos toca a nuestra gente, nos toca un poquito el alma cuando vemos a nuestros conciudadanos que están sufriendo. Cruzarnos de brazos, que viera la sociedad lo que está haciendo el gobierno, que viera que hay un desabastecimiento completo en las residencias de la tercera edad, que hay un desabastecimiento completo de pantallas de protección en los hospitales, que la administración no puede hacer una dejación en este sentido y esperar a que los demás proveamos o llevemos este material. Guardia Civil y Policía Nacional está al pie de calle y aún así somos, como dice nuestro presidente del gobierno, un gasto superfluo. Nos considera un gasto, superfluo, y es más, nos dice de que somos personal de bajo riesgo de contagio, cuando no es cierto. Estamos en las calles, estamos con actuaciones policiales día a día, estamos haciendo detenciones, seguimos con detenciones. Los ladrones no están en sus casas y
Un asesino no está en su casa, una persona que se dedica a robar, a hacer cualquier malhechor no se queda en su casa. Es más, ahora sigue habiendo. Con lo cual tenemos que enfrentarnos a esa gente que son portadores muchas veces. Seguimos siendo catalogados como personal de bajo riesgo cuando realmente las estadísticas y las cifras nos dicen de que somos personal de alto riesgo y que somos muy susceptibles de contagiar la enfermedad y aún así seguimos sin protección. Te voy a apuntar, hoy la Audiencia Nacional ha desestimado una medida cautelarísima propuesta por unos sindicatos policiales para que se dotara a Policía Nacional, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de material de EPIs. Y nos lo han desestimado porque dicen de que estas medidas cautelarísimas nos dicen de que se tienen que aplicar cuando sean posibles. Pero claro, sería incongruente aplicarlas en este momento cuando no es posible aplicar esa medida, con lo cual no lo desestimo. ¿Qué quiere decir esto? Si Audiencia Nacional nos dice esto, ¿quién está mintiendo? ¿Los jueces o el ministro que dice que estamos dotados de todas las medidas de protección? Nosotros estamos desabastecidos completamente. Vemos a compañeros que hacen como en Venezuela, como ha dicho el señor presidente de Venezuela. Se ponen una bufanda y si no un poquito... No, perdón, el presidente de Estados Unidos. Que se pongan una bufanda y si no un poquito más gorda para taparse de coronavirus. Vemos a compañeros así en la calle. Pero es más, vemos a mandos nuestros, en Guardia Civil me voy a referir específicamente, vemos a mandos nuestros que son tan sumamente ineficaces, vamos a poner así esa palabra, por no poner otra más dura, son tan sumamente ineficaces que no solo no nos dotan de medidas, sino que cuando nosotros a través de Jusapol Social dotamos a cada uno de los compañeros de pantallas de protección o de mascarillas de protección, las requisan y las hacen llegar a las comandancias de la Guardia Civil, donde son almacenadas perdón, y no se entregan a los propios compañeros. Hemos donado esta semana, si no me equivoco, a puestos de la Guardia Civil más de 300 pantallas de protección que han llegado a través de los coronamakers. Esas 300 pantallas, más de 300 pantallas, han sido requisadas por la comandancia de la Guardia Civil y están depositadas así allí sin darles ningún uso. Somos así de especiales dentro de nuestras fuerzas de cuerpo de seguridad. Hablaba Alberto del ministro de Sanidad. El ministro de Sanidad, que es filósofo, con todos mis respetos, y le quería hacer una pregunta ahora al general. El día 13 de febrero dijo que España, en fin, no necesitaba hacer acopio de material. El 13 de febrero, cuando ya en China llevaban una larga serie de muertos, en Italia ya se habían tomado medidas cautelares. El 13 de febrero, nuestro ministro de Sanidad, que no tiene ni pajolera idea de lo que es la sanidad, casi de nada, ni de sentido común, ya dijo que España no hacía falta que hiciera acopio de material. Estamos viendo que actualmente España también tiene las peores cifras en número de sanitarios afectados, cerca de 20.000. Es que se les está enviando a hacer una labor sin estar preparados, pues como los comunistas en el año 86 en Chernóbil, después del accidente nuclear, que mandaron a cientos de miles de pobres voluntarios a la muerte segura, como sí ocurrió. Mi general, a ustedes también les han mandado, iba a decir al matadero, no sé si es un poco fuerte o no, pero... Nosotros, yo te voy a decir una cosa, lógicamente, lo primero, dependiendo que estemos en tiempo de paz o en tiempo de guerra, hay dos cosas que son el príncipe de la actuación, que es la misión y la seguridad personal. Es decir, eso está claro en las Fuerzas Armadas. Bueno, nosotros como sanitarios y como militares tenemos dos vertientes. Una, como sanitarios no nos podemos inhibir y como militares hemos jurado dar la vida por los ciudadanos. Es decir, nosotros no podemos escondernos nunca. Aunque haya que ir, es decir, como dice la 10ª bandera, con un palo me basta, con lo que tenga. Haré lo que pueda y llegaré hasta donde pueda llegar. Y mientras en España se dice que esto es una cosa global, que ha pasado en todas partes, ya quería preguntar a Manuel, esto otra mentira más, porque en otros países no les ha pillado como nos ha sorprendido, como decía la ministra, a nosotros. Buenas noches. A mí me encanta que siempre que hable cualquiera del gobierno, lo primero que hacen es
Nosotros los europeos nos comparamos con los europeos, pero nos olvidamos que los que son de la Champions League aquí no son los europeos, salvo los secos. Los secos están haciendo un trabajo buenísimo, tienen muy pocos enfermos y muy pocos muertos. Los que son de la Champions League aquí son los coreanos, los taiwaneses, los de Singapur, los de Hong Kong. ¿Y qué han hecho? Pues una cosa que nosotros no tenemos. Tienen experiencia, practican lo que se llama strategic planning. Esto no les ha cogido en bragas porque lo estaban esperando, sabían que venía. Os vais a acordar del caso de Corea. Corea estuvo durante un tiempo en el enfoque, estaba todo el mundo pendiente de Corea, porque tenían muchísima gente enferma y los hospitales tenían ese problema, ese momento de saturación. Pero inmediatamente se pusieron a trabajar de forma, sacaron los planes, empezaron a sacar los libros y dieron la visión, vieron qué es lo que tenían que hacer. Y lo que tenían que hacer primero era cortar la transmisión. ¿Qué es lo primero que hicieron? Darles a todo el mundo mascarillas. Y nosotros en España deberíamos haber hecho esto, pero no lo hemos hecho. ¿Por qué no lo hemos hecho? Todo el mundo que ha estudiado un poquito de medicina sabe que cuando tenemos un virus que se propaga por el aire, la única forma de pararlo es mediante una máscara de algún tipo. Llámese un pañuelo, una bufanda, tal. Esto no protege al usuario, pero sí corta la transmisión. No al 100%, pero la corta. Y entonces, si se hace eso, automáticamente los desequilibrios que hemos tenido de la saturación de los hospitales, ese nivel hubiese bajado. Pero voy a volver a lo que decía el general. Además de esto, no ha habido ninguna planificación. No están enfermos y tal. Para hacer la entrada en los hospitales más ordenado, más controlado, no se hizo nada. Entonces, ¿qué pasó? Esto aumentó todavía el problema. Y de eso tiene toda la razón. Y eso es porque no hay nadie al mando que sepa de esto, que lo dirija. Tiene que haber alguien. Por supuesto que tenemos gente cualificada. Y no se trata aquí del doctor Simón porque es un magnífico virólogo. No. Lo que tenemos que ver aquí es gente que sepa de prevención, que es la mejor medicina. ¿Por qué digo esto? Porque no tenemos una cura. Tenemos parches. La gente el gobierno está parcheando donde puede. Están diciendo que si vamos a conseguir los kits. Los kits no sirven para nadie. Les voy a explicar por qué. ¿Quién me garantiza a mí que en 10 minutos más tarde no me enferme? No me Entonces, realmente tenemos que usar lo que tenemos. Y lo que tenemos a mano son mascarillas. Y si no tenemos las mascarillas oficiales, no esperemos a que el gobierno venga de una. No pidamos que lo primero que han hecho. Si partimos de la base de que incluso hasta la mentira del gobierno se puede comprender, si es que no hay más denuncia. Me parece que la banda ancha de que se han retenido, se ha hecho solidariamente para que las corten. Eso mismo se ha hecho con las mascarillas solicitadas y compradas por y están retenidas. Entonces, no vale tampoco la excusa del gobierno de que desde el principio con el tema de las mascarillas ha sido ambigua. Es que además, cuando se tienen, no se dan. O sea, no es el problema de que si se usan o no se usan, es que habiéndolas, no se usan, no se dan, no se ponen en circulación. Y eso es lo que es incomprensible en este gobierno. Y lo que necesariamente te llega a pensar que hay un punto más que ignorancia en la actitud del gobierno. Yo estoy contigo, Juan Manuel, y es más, más que ignorancia, yo le llamaría irresponsabilidad. Irresponsabilidad porque teniendo ya no las compras que se tenían que haber hecho en su momento, sino que todo ese material que se ha donado por particulares, por asociaciones, y teniendo todo ese material retenido, lo que a día de hoy desconocemos, ¿por qué no se entrega? ¿Por qué no se distribuye? ¿Por qué ese material está ahí guardado? Entonces ya no es un poco de ignorancia, es irresponsabilidad por parte del gobierno. No es algo que, como nos ha venido grande, no hemos podido gestionar en un momento dado. Me parece muy bien que en un momento dado se decretara el estado de alerta, pero eso nos ha conllevado, como bien hemos dicho,
recabar todo el material, a requisar todo el material posible. Pero después de las semanas que llevamos ya requisando, me parece que ya había habido tiempo suficiente como para ir entregando ese material a los centros médicos, a las asociaciones, a todos los sitios donde tiene que llegar. Y sin embargo seguimos... Es que si no es poner palos en la rueda. Claro. Es que si el requisar esa manera al que está en primera línea de choque con el coronavirus, me parece perfecto. Pero si es para retenerlo en un almacén, es poner palos en las ruedas. No lo entiendo. Mirad, nosotros estamos encontrando gente que... Perdonadme, porque el general había estado haciendo, en fin, estudiando análisis matemáticos un poquito para que nos contara, en la medida de lo posible, qué nos espera en las próximas semanas. Le tienes cortado el micro. Bueno, decía que no tengo una bola de cristal, me he leído algún artículo serio, algunos fundamentalmente matemáticos y del Instituto Valenciano de Matemáticas y de otras organizaciones multidisciplinares, y parece que la inflexión se va a producir la tercera semana de abril, ¿no? A final de la tercera semana de abril empezará la curva a bajar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cuándo verdaderamente tendremos un dato esperanzador? Cuando haya menos ingresos que altas. Es decir, ese día empezará a verse el lugar. ¿Qué eso quiere decir que hemos terminado? No, porque yo pienso que esto es un problema médico y de salud tremendo, pero no solo un problema médico y de salud, es un problema social tremendo. Va a cambiar, desde mi punto de vista, nuestra forma de vida, o vamos a tardar mucho tiempo en recuperarlo. Es decir, no sé cuándo volveremos a tener confianza de entrar en un bar y no preocuparnos si el que está a nuestro lado está a menos de 2 metros. O iremos libremente al mercado o usaremos los transportes públicos como lo usábamos antes. Habrá que replantearse una serie de cosas. Pero además va a ser un problema económico tremendo. Es decir, va a quebrar la economía, va a ver mucha gente que va a ser un drama tremendo. Y ahora una sugerencia a Juan Manuel, si aunque sea televisión, si quitas la imagen a lo mejor se te oye bien. Porque al ser es que si no se te entrecorta, y la verdad es que es muy interesante lo que dices, pero entrecortado no nos enteramos. Yo lo intento. Yo lo intento, y además, incluso es hasta mejor, pero lo voy a hacer. A ver si da resultado. No es que sepa mucho de esto, pero ¿me oye? Por si acaso. Se te oye, Juanma. Pues ya está. Gracias, general. A las órdenes de vuecencia estamos todos. Ha ejercido su autoridad como corresponde, por otra parte. Quería hacerle una pregunta, si fuera posible. Nosotros ahora mismo en España tenemos, en total ha habido 140.000 casos y de muertes ha habido 13.000. Aproximadamente un 10% del total de los contagiados. De forma, como especialista en médico, ¿cómo puede ser de que en España haya tantísimos casos de fallecimientos, el tanto por ciento sea tan elevado y en otros países no haya sido? ¿Es posible, su opinión personal, es posible que esos casos sea tan elevado en España porque no se han contabilizado todos los casos activos, que no se han hecho los test suficientes? Está cortado el micro del... Ahora. Está acordado. Es decir, los muertos son objetivos. Puede que a la hora de hacer las estadísticas se puedan variar porque se metan variables distintas o apreciaciones distintas de unos países a otros en cuanto a la hora de hacer la estadística, pero los muertos son muertos. Es decir, los muertos es que llevamos este número de muertos indefectiblemente. Y otros países con mucha más población que España tienen muchísimos menos. Y con el mismo número de casos o parecidos tienen muchísimos menos, con lo cual hay que mirar y hay que estudiar porque habrá que sacar, pues eso, lo que decía antes y lo que nos gusta mucho a los militares, no sé si servirán para algo, las lecciones aprendidas. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Por qué nos ha pasado?
Y, bueno, y lógicamente, si hay algún responsable, yo no digo que lo haya hecho por mala conciencia o acaso hecho, pero tendrá que responder de sus actuaciones, ¿no? Es decir, lógicamente. Yo por lo que he estado leyendo sobre esta pregunta, la explicación que dan es porque tenemos a mucha más gente infectada de lo que creemos. Os lo voy a explicar de esta forma. Si vamos viendo los diferentes países, lo que hemos estado viendo, Corea, Taiwán, Singapur, la República Checa, por ejemplo, los secos, tienen muchos menos muertos según la población. Pero lo que realmente choca es cuánta gente realmente está infectada y no lo sabe. Hay muchísima gente que no muestra síntomas. O sea, nosotros mismos podemos estar enfermos. Entonces, hoy mismo estaba leyendo un artículo de unos científicos chinos que estimaban que en la zona de Wuhan tenían hasta un 78% de la gente infectada. Entonces, con eso podemos extrapolar que esta es una enfermedad que su mortalidad no es tan alta. Entonces, nosotros ahora en España estamos viendo que nos da la sensación de que tiene una mortalidad mucho más alta en relación a los casos confirmados. Pero si vemos la experiencia de los otros países y vemos que la mortalidad es bastante más baja, por ejemplo, un 1% o un 2%, si hoy sacamos que tenemos 14.000 muertos y dividimos eso por una mortalidad del 0,1, estamos hablando de tener ahora mismo en España alrededor de 1.400.000 infectados. Yo me he leído... Ese es el tema. Entonces, eso es la explicación lógica del por qué tenemos tantos muertos. O sea, lo que quiero decir es que, por lo visto, la enfermedad posiblemente no sea tan bueno, sí, matona, por decirlo de alguna forma. Efectivamente, sin ánimo de banalizar, es un virus tremendamente contagioso, pero aunque parezca lo contrario, en las situaciones que estamos, poco letal. Pero no es polémica, es solo dar algún dato. Me he leído también algunas cosas sobre la propagación del virus y y hay quien piensa, es decir, científicos serios que dicen que vamos a enfermar o vamos a contraer o nos vamos a ver afectados por el virus el 100% de la población, pero eso es lo mismo en España que en cualquier sitio. De ese 100% o 90%, me da igual, de una cifra elevadísima, el 90% de esos no se van a enterar que han pasado la enfermedad. Pero eso es lo mismo aquí que en Taiwán, que donde sea. Luego, del otro 10%, un tanto por ciento va a tener una serie de problemas leves que podrá pasar en su casa. Un 20 o un 30% van a necesitar hospitalización, un 10% van a necesitar UBI y un 3 o un 4% van a morir, indefectiblemente. ¿Qué es lo que pasa? Las medidas que se han tomado fundamentalmente no van encaminadas a curarnos o no van encaminadas a que no contraigamos la enfermedad. Van encaminadas a que tengamos una evolución en meseta. Es decir, se vaya, en vez de un pico que quebraría el sistema sanitario español, es que haya una meseta de tal manera que el sistema pueda ir asumiendo ese número de casos. Y luego, como todas las epidemias, a mí me preguntan mucho, ¿vamos a salir de esto? Pues claro, de todas las epidemias se ha salido. Llega un momento que todos los que tiene que matar el virus lo ha matado, que todos los que tenían que enfermar han enfermado, que se produce una inmunización y una inmunización de rebaño. Es decir, llega un momento que ya hay tantos inmunizados que el rebaño es prácticamente inmune en toda la población. Es decir, que claro que se saldrá y claro que se contendrá y claro que saldremos. Sí, esa meseta de la que habla, esa meseta de la que habla el general se podía haber conseguido si el gobierno no hubiera estado tan empeñado en celebrar la famosa manifestación del 8 de marzo. Durante meses, semanas, se había aprobado esa ley bodrio de la ministra de Igualdad, de Irene Montero, que era un bodrio de ley. Se querían sacar a la gente a la calle y no se tomaron las medidas que otros países se habían tomado. Luego fueron todas las prisas y el desastre que estamos a la cabeza, 14.000 muertos, que puede que sean 20.000, porque nos están engañando también con eso, y somos el país por millón de habitantes que tiene mayor número de fallecidos. Así de sencillo y así de terrible. Objetivo, el 8 de marzo también nos autorizan una manifestación de Jusapol en Madrid.
El día 8 es la del 8M, pero el día 4 de marzo, el día 3 hay un escrito del gobierno diciendo que hay que aplicar medidas para evitar las aglomeraciones. Pero el día 4 de marzo nos autorizan una concentración en Madrid, que fue el señor Ortega Smith, fue un montón de gente, un montón de políticos que posteriormente fueron positivos. Hubo un montón de compañeros que fueron positivos a raíz de esto. Entonces, no es una cosa que se haya producido por algo que haya ocurrido porque ha ocurrido un error. Es que ha dejado pasar esto. Una cosa es que haya sido un desconocimiento y otra cosa es una imprudencia temeraria, que es lo que han cometido con todo esto. Son un grupo de imprudentes lo que no solo eso. Dime, no solo eso, el 24 de enero hay una directiva, hay una comunicación del Ministerio del Interior del ministro Fernando Grande Marlaska a los policías y guardias civiles en aduanas, señalándoles que hay una cosa que es coronavirus, que está alertado por la Organización Mundial de la Salud, que está matando gente en China y que tienen que extremar las precauciones usando guantes y mascarillas. Y eso es el 24 de enero. Salvar la fiesta del 8 de marzo y además incorporar a esa fiesta de una manera imprudente y temeraria a todos aquellos que en el desarrollo normal de su actividad democrática han solicitado una manifestación, una concentración, un acto o lo que sea, y que estaban en su perfecto derecho si no había más alerta y más peligro, como se encargaban de decir desde el gobierno, pues meterles en esa rueda y decir, no, es que el 4 también se manifestó Jusapol, es que también han hecho ustedes un acto en no sé dónde, y han ido a las fallas y han tenido partidos de fútbol. Claro. Oiga, no, pero es que la responsabilidad no se delega, la responsabilidad es suya, que lo sabía, que advierte desde el 24 de enero de forma oficial a los puestos fronterizos y a las aduanas, y sin embargo, luego hace absoluta dejación de funciones para que cualquiera se pueda contaminar. Llevamos conviviendo, en general, meses con el virus. No es una cuestión de días. Llevamos meses. ¿Cuántos aviones aterrizan en Barajas desde China, desde Italia? Desde el primer momento de tener el virus en China, lo primero que debería haber hecho el gobierno es todos los vuelos procedentes de China parados. Todos aquellos que acaban de estar en China no entran. O sea, nada más entrar en cuarentena por todos lados. No lo han hecho, lo han dejado pasar. Y eso es una cosa que lo sabe cualquiera. Lo sabe cualquiera. Cualquiera que sepa de esto, lo sabía. Y era curioso porque hasta el tema de las mascarillas, en la pandemia de 1918, los médicos al final empezaron a obligar a todo el mundo a usar las mascarillas, porque era la única forma de pararlo. ¿Por qué? Porque no tiene cura de momento el virus este. Sí, son las 10 menos 20 de la noche. Este programa se graba en directo, se emite en directo. Y yo quería dejar los últimos minutos por rango, por jerarquía, al general don Manuel. No sé si tiene algún mensaje de esperanza para todos los que estamos escuchando. Hombre, yo creo que he dicho que antes transmitía el ejército esperanza, pero no solo el ejército, tenemos que transmitir esperanza por todo el mundo, ¿no? Y lógicamente estamos viendo que aunque el número de muertos desgraciadamente ha aumentado ayer, pero el número de afectados va bajando, ¿no? Es decir, de alguna manera se va controlando la enfermedad, pues posiblemente por la medida de confinamiento que se han tomado, porque la población se ha concienciado, porque al hilo de lo que dice Manuel, la mayoría de la gente sí lleva mascarilla, es decir, hay una serie de cosas porque van acotando un poco la enfermedad y van haciendo eso que los plazos se alarguen. Y en definitiva, pues bueno, pues hemos dicho antes que el hombre es tremendamente débil, pero la humanidad es tremendamente fuerte, es decir, que seguro que saldremos fortalecidos y seguro que nos preparará para otra situación. Y antes he dicho que me gustaba un poco la historia militar, y voy a contar una anécdota, ya que ha salido la gripe española de la Primera Guerra Mundial y de la trascendencia que tiene esto. La Primera Guerra Mundial, en 1918, el ejército alemán va a desencadenar una ofensiva, que era la ofensiva del Kaiser, que iba a ser determinante y le iba a permitir ganar la guerra, iban a ganar la guerra. Pero tuvieron la feliz idea de sacar a combatir a los enfermos que tenían de gripe.
con lo cual contagiaron a todas las fuerzas y las dejaron fuera de combate y perdieron, no pudieron entrar en ofensiva, los derrotaron y perdieron la guerra. Es decir, esa es la tremenda importancia que tienen las cosas estas y tomárselas en serio. Volviendo un poquito, le quería solo hacer hincapié. No nos vale estar hacinados en casa un mes si salimos mañana sin la mascarilla. Tenemos que salir todos, todos sin excepción, con una mascarilla. ¿Por qué? Porque siempre va a haber a uno que está por ahí infectado. Y ese infectado puede hacer que esto siga. Acordaos de otra cosa que a mí es lo que me preocupa, y ahora que está el doctor con nosotros le quería preguntar. Doctor, este virus muta. Mi pregunta es esta. ¿Es factible que este virus desde el hemisferio norte se vaya al hemisferio sur y vuelva en una versión distinta, una cepa distinta? Y puede ser que sigamos con este virus con una versión distinta, ni se sabe de tiempo. Sí es factible, perfectamente factible, porque este virus lleva viviendo con nosotros de siempre. Lo que pasa es que ahora ha mutado y se ha convertido mucho más agresivo. Que eso puede pasar efectivamente, pero llegaremos, yo no, pero se llegará a tener una vacuna. Las vacunas de ahora no son como las de antes, no son para una sola cepa. Las vacunas se hacen con un modelo matemático en el cual prácticamente se estudian todas las posibles variaciones que puede tener el virus y se hace que es lo mismo que la gripe. Al final estamos en un proceso como la gripe. Las vacunas que se ponen ahora de la gripe son casi eficaces para todos los tipos de virus de la gripe que hay y que puede haber. No el que sale cada año, que había que esperar a tener la vacuna a cuando aparecía el virus. Ahora no hay que esperar a poner la vacuna, sino que ya se pone de manera preventiva. Lo mismo pasará con esto. ¿Qué es lo que pasa? Que volverá a sorprendernos otra cosa. Porque así es la naturaleza, así es la vida y así pasan las cosas. Entonces, pues saldrá uno que nos pille de improviso. Pero lo que no podemos decir es, más vale por si acaso que quién lo iba a pensar. Es preferible el por si acaso. Por si acaso vamos a prepararnos. No lamentarnos y quién iba a pensar que iba a pasar esto. Pues bueno, quería terminar yo con un mensaje de optimismo, pero la realidad es la realidad y en fin, no hay que luchar contra ella porque si no luego pasa lo que pasa, el desastre, miles de muertos. En otras cadenas de televisión, bueno, pues hoy están programados, en fin, programas de entretenimiento, de risas además hablando del tema del coronavirus. Televisiones públicas como Televisión Española, que pagamos todos los españoles, y para esto. Bueno, el programa de hoy era un poco dedicado a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras Fuerzas de Seguridad del Estado. Muchísimas gracias, Alberto, mi general, Manuel, por la labor que estáis haciendo. Por nuestra parte, nada más. Mañana pues vamos a hablar un poquito de lo que hablaba el general, vamos a hablar de historia, Operación Balmis, de la gripe española, que no era gripe, española, por cierto, y muchísimos más que seguro que les van a interesar. Pero la gripe no es peyorativo. España en ese momento era un país neutral y fue donde se describió el primer caso, porque los otros estaban enfrascados en la guerra y no estaban para describir nada. Y normalmente se le pone al virus el nombre del sitio donde se describe el primer caso. Ya nos ha hecho un spoiler el general de lo que vamos a contar mañana, pero vamos a dar muchos detalles. Seguro que les va a interesar y así damos una tregua para hablar de otras cositas que tampoco nos viene mal. Muchísimas gracias por estar con nosotros en España Tiempos Difíciles.